Bueno, amigos, amigas, en esta ocasión voy a utilizar un video, espero que sea una buena herramienta de aprendizaje para tratar el tema de la investigación cualitativa. Adicionalmente les enviaré las diapositivas que estoy usando para el resumen, están tomadas del texto de Hernández y de algunos otros textos también. Empecemos por hablar de la investigación cualitativa. Ya sabemos que la investigación tenemos dos modelos, el cuantitativo y el cualitativo. En el cualitativo buscamos comprender y profundizar fenómenos desde el punto de vista de los participantes. Queremos conocer la forma en que ellos perciben la realidad. Y como en todo proceso de investigación, lo que vamos a hacer primero es plantear el problema. Y en eso no hay mucha diferencia con el modelo cuantitativo. Tenemos la misma estructura. Tenemos una estructura de plantear objetivos, preguntas de investigación, justificación, viabilidad, etc. Tal vez la única diferencia es que en muchos casos en la investigación cualitativa, antes de hacer el planteamiento del problema, ya tenemos que involucrarnos con el grupo. Ya hacemos una especie de acercamiento inicial para conocer la realidad del grupo y en base a eso hacer el planteamiento del problema. Por ejemplo, si deseo conocer, se me ocurría un ejemplo de los impactos emocionales en los trabajadores que han tenido un compañero que ha cometido suicidio. Quiero conocer cómo están ellos, y tendría yo entonces que acercarme a un grupo que ha vivido eso y conocer, conversar con ellos para luego de eso plantear ya los objetivos de mi estudio. Cuando ya me he acercado al grupo, tengo que usar la misma estructura de un planteamiento de problema cuantitativo, porque igual incluso las tesis tienen más o menos esta estructura. Tenemos objetivos, preguntas de investigación, como ya mencioné, justificación y viabilidad, y también la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. Para eso tengo obviamente que averiguar qué está pasando en el entorno y debo conocer qué hay sobre lo que a mí me interesa investigar. Y además una definición inicial del ambiente del contexto. Al acercamiento que hice al grupo al que voy a investigar o personas de un grupo, con este acercamiento ya planteo el contexto inicial. Luego de tener ya objetivos y preguntas, lo que hago es estructurar el lugar en el que voy a trabajar, el grupo con el que voy a trabajar y con qué herramientas voy a acercarme. En este caso puedo tener estudios de caso, puedo usar grupos focales, entrevistas, observaciones. ¿Cuáles son las características de la investigación cualitativa? Ya sabemos que en esta investigación no tenemos variables a manipular, o sea, no es un experimento. Se desarrolla en el ambiente natural, no es que le sacamos del ambiente a las personas, sino en su ambiente, en su entorno. Los significados se extraen de los participantes, los datos que tenemos no son numéricos, no vamos a obtener valores numéricos y no buscamos generalizar. Recordemos que en el estudio cuantitativo uno de sus valores es que si aplicamos a una muestra suficientemente grande podemos generalizar. Vimos recientemente cómo calcular en el STATS la cantidad de una muestra de un universo dado, cuánto es la muestra que debo tener. En cambio, en este modelo no tenemos una muestra que se defina así, ya vamos a ver cómo definir la muestra, pero tampoco queremos generalizar. Queremos simplemente profundizar nuestro conocimiento sobre algo. ¿Cuándo usamos métodos cualitativos? Los cualitativos se utilizan y son muy útiles cuando no hay mucha investigación al respecto. El libro de Hernández pone un ejemplo, qué sucede en el mundo egipcio, en las escuelas egipcias y las capacidades diferentes. No se han hecho estudios, entonces es bueno empezar con un estudio cualitativo. Y en algunos casos el estudio cuantitativo no es relevante. Por ejemplo, en el tema del impacto emocional del suicidio, una encuesta sería difícil, además no solo poco importante, sino difícil, porque para que una encuesta sea válida tenemos que aplicarla a mucha gente, y no mucha gente ha vivido esa experiencia. Si revisamos la literatura en este modelo, con ciertas diferencias al modelo cuantitativo, la cantidad que se revisa es menor, no quiere decir que no se revise, pero menor. Se utiliza sobre todo como auxiliar para definiciones, para conceptos, y nos sirve también para, mientras hacemos el estudio, tener referencias para contrastar resultados, lo que sucedió en mi estudio versus lo que ha sucedido en estudios parecidos. Existen hipótesis en el modelo cualitativo, en el enfoque cualitativo, pero no siempre se plantean antes del estudio. En el cuantitativo sí, aquí se plantean cuando ya está iniciado e incluso se pueden replantear, se pueden modificar las hipótesis, ¿no? Y además no se prueban de manera estadística, sino son más como preguntas de investigación. Una vez que tenemos todo esto claro, los investigadores ingresan en el campo y ahí se hace
énfasis en el concepto de los gatekeepers, que incluso puse en el control de lectura. Un gatekeeper es el que es el controlador de la puerta, que te da acceso. En una organización puede ser el gerente general, el de recursos humanos, aquellas personas que nos permiten tener acceso al grupo al que vamos a investigar. El investigador debe tener relaciones positivas con el grupo, debe explicarles claramente los objetivos y los beneficios de lo que vamos a investigar, porque toda investigación puede servirnos para mejorar, para solucionar algo. No debemos imitarlos, no se busca una imitación falsa de los participantes, como vestirme con su ropa si fuera una comunidad indígena. Queda claro cuál es mi rol como investigador y no es una imitación lo que hago, ¿no? Y ahí sí el investigador tiene un amplio trabajo para observar eventos, recabar datos, tomar notas, siempre aclarando y siendo ético en no hacerlo sin avisar a las personas, ¿no? Esto implica tener buenas relaciones y tener rapport. El rapport es un concepto de la psicología en el que las personas crean una buena relación. En entrevistas se utiliza mucho. Para que alguien llegue a la entrevista, hacemos un rapport y le vamos rompiendo el hielo, ¿no? Obviamente todo proceso de investigación implica anotaciones, observación directa, interpretaciones, notas personales de cómo me afecta a mí lo que estoy viendo, y tener una bitácora o diario de campo es bastante común. Si ustedes ven en la página 383 de su libro, que lo tengo a la mano, la tabla resume muy bien las etapas del proceso cualitativo. Primero tener acceso al contexto, luego hacer observaciones, hacer entrevistas iniciales, tener un muy buen manejo documental, tener una bitácora y diarios, y por último recolectar materiales y objetos, fotos, archivos, videos que puedan ayudarme en este tema. Cuando hemos ingresado ya a la investigación, al contexto, tenemos el problema del muestreo, el tema del muestreo. Definimos la muestra y ya sabemos que esta muestra no necesariamente es calculada con stats ni tenemos una fórmula para calcularla, pero sí tenemos una muestra. La muestra se define de acuerdo también a nuestra capacidad operativa, al número de casos que tengamos. Si conocemos de 3 o 4 o 5 casos de empresas con problemas de suicidio en un trabajador, tal vez sea suficiente, vamos a hacer un estudio de casos. Es difícil tener 100 casos de esto para poder hacer un estudio cuantitativo. Además, es interesante cómo sabemos cuántos casos más. Hay un concepto que se llama saturación de categorías. Cuando los nuevos casos que voy encontrando no me dan información adicional, significa que ya he saturado, he completado el número de casos requerido, al menos en ciertos temas, ciertas categorías. Si es que cada vez tengo nuevos casos que me dan información nueva, diferente, debo seguir tomando casos hasta que la información se sature, hasta que ya se repita lo que me dicen las personas. Ahí sé que he tomado suficientes casos. Hay también un marco de referencia en la página 395 del libro de Hernández y Sampieri. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio etnográfico, ellos sugieren de 30 a 50 casos. Una historia de vida familiar, toda la familia. Una biografía, una persona de la que hacemos la biografía, y las personas que están a su alrededor, gente que le quiere y gente que no. Estudio de caso en profundidad de 6 a 10 casos. Estudio de caso, 1 o más casos, y grupos de enfoque, de 7 a 10 casos por grupo. Y 4 grupos por cada tipo de población. O sea, no es exacto, pero esto nos puede ayudar para entender más o menos cuántas personas podríamos tener en nuestro estudio. Esta es una muestra no probabilística o dirigida, no buscamos generalizar y sí debemos escoger a los participantes de la muestra. Si ustedes ven en el libro de Hernández hay varios tipos de muestra. Participantes voluntarios, por ejemplo en las ciencias médicas y sociales se utiliza mucho, gente que voluntariamente se somete a terapia psicológica o de medicamentos. También puede tener una muestra de expertos, por ejemplo un grupo de psicólogos organizacionales o de jefes de recursos humanos. También una muestra de casos tipo, aquellos que nos dan gran riqueza de información, por ejemplo, personas que han tenido compañeros que se han suicidado en varias ocasiones, han tenido un caso o más de un caso, y ya se convierte en un caso tipo, por ejemplo. Por cuotas, eso es bastante común en los temas de opinión y marketing. Por ejemplo, decido todas las mujeres de 20 a 30 años, las de 30 a 40, entonces voy tomando grupos humanos y voy haciendo estudios por cuotas, por grupos, por características, ¿no? Por características sobre todo demográficas. Hay también muestras diversas o de máxima variación en la que yo busco la mayor cantidad de diversidad en la muestra, jóvenes, adultos, niños, para estudiar un tema. Hay muestras homogéneas, en cambio aquí busco un mismo perfil y rasgos similares.
Hay muestras en cadena, donde los participantes claves nos refieren a otros participantes, también se les llama bola de nieve. Yo tengo una persona, esa me refiere a otra, y esa me refiere a otra, y así vamos armando nuestra muestra. Muestras de casos extremos, aquellas que se alejan de la normalidad, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, un pandillero que ha cometido asesinato, eso es una muestra extrema, o una persona que tiene una patología extrema que le impide trabajar, por ejemplo, ¿no? Son casos extremos y que son mi muestra. Y no necesito muchos, porque tal vez ni siquiera encuentro muchos, pero ese sería el tipo de muestra que voy a aplicar. Muestras por oportunidad. Hay muestras que están ahí y surgen sin que uno las busque. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre depresión posparto y justamente un ginecólogo tiene un grupo de mujeres que sufren depresión posparto y hacen reuniones, ya tengo mi muestra. Muestras teóricas o conceptuales, aquellas que se escogen en los casos que tienen atributos que permiten desarrollar la teoría. Supongamos que yo tengo una teoría sobre un tema motivacional referido a un cierto grupo humano y debo buscar a ese grupo humano. Hay muestras confirmativas. Cuando yo tengo y he escogido una muestra y veo algún dato que dudo o algún dato que quiero confirmar, pues justamente busco una muestra adicional a la que ya hice la primera vez para confirmar aquello que estoy dudando. Hay también muestras de casos importantes. Hay ciertos casos que no se pueden dejar de lado y que no podemos dejar de tomar en cuenta en una muestra. Por ejemplo, en una empresa, el jefe directo de los trabajadores, de quien estamos haciendo el trabajo, el gerente de recursos humanos, tal vez solo los líderes de las pandillas, o tal vez solo las mujeres que sufren depresión postparto. O sea, hay una muestra de casos importantes. Y por último, una muestra de conveniencia. Eso me parece interesante, no lo había visto. Si yo no puedo tener acceso a ciertos grupos difíciles de tener acceso, puedo encontrar un grupo de personas a las que es fácil acercarme. Por ejemplo, un grupo de colegas que trabajan en recursos humanos y con ellos aplico una encuesta o una entrevista a un grupo focal y con ellos hago mi estudio cualitativo y con ellos trabajo porque es un grupo que tengo acceso y que me puede ayudar. Y es una muestra por conveniencia. No puedo tener acceso a los trabajadores, pero sí a sus jefes, a los jefes de recursos humanos, y puedo hacer un estudio con ellos. He tratado de mostrarles las diferencias en la investigación cualitativa, cuantitativa, y luego veremos las herramientas, pero sobre todo ahora tenemos claro el proceso de definir el problema, el muestreo y también cómo acercarnos a ese entorno en que voy a hacer investigación cualitativa, en el que debo tener mucho respeto y mucho cuidado al vincularme al entorno. Voy a preparar otra presentación para lo que son las herramientas. Nos vemos pronto.